Bueno, nuestro tema principal es Francisco Ignacio Madero, también conocido erróneamente como Francisco Indalecio Madero. Bueno, este nació en Parras de la Fuente, en Coahuila, en 1873 y muere hoy en día Ciudad de México en 1913. Y bueno, este fue un político mexicano y pues estaba en contra del régimen de Porfirio Díaz, así que todo esto desencadenó la Revolución Mexicana y más adelante hablaré sobre esto, así que comenzamos. Prosigo. Este fue hijo de una acaudalada familia de agricultores. Este realizó sus estudios de administración, agricultura y derecho mercantil en Estados Unidos y Francia. Y todo esto fue antes de regresar y hacerse cargo de la administración de una de las haciendas de su padre, aproximadamente en 1893. Pues también tuvo interés en los aspectos filosóficos y espiritistas. Y también, como he dicho antes, regresó a México para hacerse cargo de las haciendas de su padre y se estableció en San Pedro de las Colonias. En esta etapa se puso de manifiesto su espíritu progresista y emprendedor. También modernizó los sistemas de cultivo y de riego. Se esforzó en mejorar la situación de sus trabajadores, aunque ya por aquellos años albergaba ideales democráticos y de reforma social, así como una preocupación por las condiciones de vida de los campesinos. Y pues no empezó a participar activamente en la vida política hasta muchos años después. Este era un hombre sencillo e idealista. Tenía firmes convicciones democráticas y también tenía una verdadera preocupación social. Bueno, pues Francisco Madero quería superar mediante las urnas a la dictadura de Porfirio Díaz. Pues esto se logró, pero pues tuvo unas ligeras consecuencias antes de, y pues ahorita se las explico. La larga dictadura partidista de Porfirio Díaz en 1876 y 1910 había supuesto la consolidación del principio del orden frente a las libertades públicas como instrumento para conseguir el desarrollo económico de México. Bueno, este fue benefactor de la oligarquía agraria y protector de los privilegios de la Iglesia. Porfirio Díaz se había eternizado en el poder gracias a la anulación del principio de no reelección, recogido en la Constitución de 1857. El gobierno del dictador descansaba sobre una triple alianza. Bueno, estos tres eran la hacienda, la sacristía y el cuartel. Estos sectores, en esos sectores se concentraba todo el poder y todas las tierras. Y bueno, la estabilidad política y económica que dio Porfirio pues fue buena, pero no se comparaba a lo que tenía que sufrir la población, ya que no se beneficiaba igual. Los desequilibrios sociales se agudizaron y se extendió el deterioro de las condiciones de vida entre el campesino y el proletariado urbano. La inactividad del Parlamento impidió la puesta en marcha de los cauces apropiados para corregir los desequilibrios. En los últimos años del porfiriato, el descontento no se limitaba a las clases más desfavorecidas. Surgieron voces críticas entre las mismas élites, se gestaron nuevos partidos políticos y aparecieron nuevos líderes, entre ellos Francisco Madero. Y desde 1904, Madero intervino en las cuestiones políticas de Coahuila. Y bueno, se le nombró presidente del Club Democrático que luchaba por la gobernatura de ese estado. Y además escribía artículos políticos, por ejemplo, El Demócrata, en los que difundía sus ideas sobre los derechos humanos, el voto y la libertad. Y bueno, hacia 1905, los abusos de poder del gobernador de Coahuila en ese entonces, que era Miguel Cárdenas, determinaron el inicio de su activismo político. Fundó el Partido Democrático Independiente y empezó a exponer sus ideas en el rotativo, que fue el Demócrata. Y bueno, para el año 1909 publicó su libro que fue titulado La sucesión presidencial en 1910. Y bueno, en esta criticaba la dictadura de Porfirio Díaz. También invitaba al pueblo a ejercer los derechos políticos que le habían sido arrebatados. Y bueno, el partido antireeleccionista lo lanzó candidato de la presidencia de la República.
Pues bueno, antes de esto Porfirio Díaz hizo una entrevista a un medio norteamericano en el cual mencionó de que el país ya estaba listo, bueno, ya tenía la suficiente madurez para poder iniciar un proceso de apertura. Y bueno, anunció que ya no tenía propósito de presentarse a las elecciones de nuevo y quería permitir la participación de nuevas formaciones políticas. Esto lo escuchó Madero, lo aprovechó y fue así que lanzó su libro, La sucesión presidencial en 1910. Y bueno, Porfirio Díaz estaba temeroso de la gran popularidad que alcanzó Madero, entonces lo mandó a arrestar justo en las campañas electorales el 7 de junio y lo mandó a San Luis Potosí. Bueno, lo trasladaron allá. Entonces, pues como él estaba en la cárcel, el Congreso no tuvo de otra que reelegir a Porfirio Díaz para un nuevo sexenio. Es así que William Taft pues estaba harto de Porfirio Díaz, así que decidió ayudar a Madero para salir de prisión. Fue así que en octubre de 1910, después de salir de la cárcel, Francisco Madero huyó a Estados Unidos y desde su exilio, estando en Texas, hizo el programa público que fue llamado Plan de... Y bueno, se llama así por San Luis Potosí. Y en esta invita al pueblo a que se levante en armas contra el gobierno de Porfirio Díaz. Y dijo que había llegado a esto porque ya se habían agotado los recursos pacíficos en lucha por el sufragio efectivo y la no reelección. Y es por eso que convoca al pueblo a levantarse en armas contra el régimen porfirista el 20 de noviembre de 1910. Es así que con el triunfo de la revolución maderista se logró la renuncia de Porfirio Díaz y él mismo ocupó la presidencia a través de las elecciones democráticas. Como presidente, él se negó a la ostentación, al abuso de poder y al autoritarismo, pues Madero denunció en aquel manifiesto los abusos de la dictadura y expuso, entre otros proyectos, la intención de favorecer a los sectores agrarios, restituyendo a los campesinos los terrenos que el porfirismo les había arrebatado arbitrariamente. Y es así que se señaló el 20 de noviembre de 1910 como fecha del alzamiento, y gracias a aquella apelación al apoyo rural, el campesinado terminaría por responder al levantamiento en armas de manera unánime. Era el inicio de la Revolución Mexicana. Algunos líderes que jugaron un papel trascendental en la revolución fue Pascual Orozco, Emiliano Zapata y Pancho Villa. Y pues bueno, esto impidió a Madero que durara más en su poder, ya que la revolución no tardó en extenderse por todo México. Es así que a este panorama, el 7 de junio de 1911, Madero entró a la Ciudad de México como jefe de la Revolución Triunfante. Se ocupó de reorganizar su campaña política para participar junto con José María Pino Suárez como candidato a la presidencia y vicepresidencia respectivamente, en las elecciones presidenciales del 15 de octubre de 1911, y pues en las que resultaron vencedores. Es así que el 6 de noviembre de 1911 Francisco Madero asumió la presidencia de la República, cargo que ocupó poco más de 15 meses y que fue uno de los símbolos más notables de la vida nacional. Y lamentablemente bajo tortura fue obligado a firmar su renuncia el 19 de febrero de 1913. Y es así que en sus 15 meses de gobierno, Francisco Madero quiso reconciliar a la revolución con los restos del antiguo régimen, pero la división del movimiento revolucionario pondría fin a sus planes. Aunque llegó a establecer un régimen de libertades y de democracia parlamentaria, no lograría satisfacer a las aspiraciones de cambio social que latían en las masas revolucionarias. El principal problema de la nueva presidencia era la descomposición del bloque social que la había conducido a la victoria. Frente a la solidez del bloque reaccionario, la alianza entre el campesino y las clases urbanas iban perdiendo cohesión. Madero promovió medidas para redistribuir la tierra, pero a los campesinos les parecieron demasiado tibias. Los sectores más radicales exigían expropiaciones. En otros ámbitos de la producción, como el textil y la minería, se inició una campaña de huelgas para reclamar mejoras laborales.
Entretanto, el gobierno de Madero puso en marcha acciones para mejorar la atención sanitaria y educativa de la población y aprobó la reducción de la jornada laboral, que pasó de 12 a 10 horas. Intentó también racionalizar a la recaudación de impuestos y evitar el encarecimiento de los artículos de primera necesidad, aunque los esfuerzos de Madero resultaron infructuosos. Desde el principio hubo de enfrentarse por un lado a los líderes revolucionarios agraristas, descontentos con su tibieza reformista, y por otro lado a las fuerzas contrarrevolucionarias conservadoras. Pues el primero en levantarse en armas fue Emiliano Zapata. El llamado Plan de Ayala, redactado por Zapata el 25 de noviembre de 1911 en la villa de Ayala, acusaba a Madero de traidor, de que no había cumplido la promesa de devolver a los campesinos e indígenas las tierras comunales. Así que este desconoció la autoridad y propuso como jefe de la revolución a Pascual Orozco, o en caso de que éste no aceptara, al propio Zapata. Pero lo más importante de aquel documento, pieza clave de la ideología de la Revolución Mexicana, era su contenido social. Se establecía la reforma agraria y la distribución de tierras como eje de la política e ideología revolucionarias. Y pues bueno, da como resultado que los zapatistas se levantarán contra el gobierno porque Madero no había cumplido la promesa de devolver las tierras comunales. Durante los 12 meses siguientes, las fuerzas gubernamentales fueron incapaces de sofocar completamente el levantamiento zapatista. Algunas mentes lúcidas, como Luis Cabrera, comprendían que era necesario encontrar una alusión jurídica a las demandas campesinas. Fue así que en diciembre de 1912, Cabrera elaboró una ley iniciativa para una reforma agraria que no pudo concretarse. Y bueno, en medio de esta lucha fue ganando relevancia el general Victoriano Huerta. Este gozaba de la confianza de Madero y había logrado derrotar a Pascual Orozco. Huerta protagonizó una célebre traición durante la llamada Decena Trágica, nombre con que son conocidos los violentos sucesos acontecidos en la capital mexicana, del 9 al 19 de febrero de 1913. Con el beneplácito de Estados Unidos, Victoriano Huerta depuso a Madero y mandó a fusilarlo, alegando que había intentado escapar. De este modo, Francisco Madero, que no había conseguido en vida mantener unidos a los revolucionarios, se convirtió tras su muerte en un símbolo de la unidad de la revolución contra el usurpador Huerta. Y algo que también se me olvidó comentar fue que en este año, cuando murió Francisco, también murió su vicepresidente José María Pino Suárez en el golpe de estado que fue conocido como la Decena Trágica. Y bueno, algunos aspectos negativos del gobierno de Madero. En la minería, los trabajadores trabajaban bajo malas y peligrosas condiciones. Eran tratados de mala manera, así como esclavos. Recibían un sueldo muy bajo y trabajaban largas horas de jornada. Y bueno, en la agricultura se daba principalmente en haciendas de gente adinerada. Se dedicaban al cultivo de plantas, se repartían las tierras para las personas pobres, pero muchos empleados eran mal pagados y trabajaban pues igual largas jornadas. Y en la actividad industrial, pues en la fábrica pues no les daba un buen trato a los empleados y también no les pagaban bien, tenían malos salarios. Aparte de que en la extracción del petróleo, pues los empleados eran maltratados y explotados. Y bueno, pues se sabe que Madero quería una renovación política del país. Y pues en el poco tiempo en el que estuvo, creo yo que no hizo mucho. Sí, hizo algunas cosas que fueron buenas, pero sinceramente no me esperé mucho de él. No hizo tanto daño como muchos otros presidentes, sinceramente. Pero tampoco hizo gran avance. Y más por el poco tiempo que duró. Y pues en lo personal siento que a él le faltó mucho carácter. Y era una persona muy débil. Porque a falta de esto hubo muchas consecuencias que trajo al país. Y a él mismo. Porque aparte de que tuvo la oportunidad, se dice que tuvo la oportunidad de matar a Huerta, no lo hizo.
Bueno, vuelvo a lo mismo. No, con él no hubo un gran avance, sinceramente. Y no se me hizo tan malo como los otros presidentes, quizás porque no duró mucho. Pero o sea, hay presidentes que tú dices como de, wow, o sea, no puedo creer el daño que han hecho al país, ¿sabes? Y luego los hacen ver como si no hicieran casi nada malo. Y no, ocultan la verdad de la historia. Y eso es lo que a mí no me parece. Pero sinceramente con Madero no se me hacía como que, no sé, no me esperaba mucho, sinceramente. Por lo mismo de que pues su gobierno fue muy poquito tiempo. Entonces, y bueno, esto sería todo de mi parte. Espero y pues les haya gustado o hayan aprendido aunque sea un poco de Madero. Y pues bueno, sin más que decir.